del Mesías que sana y salva, al varón de dolores anunciado siglos antes, del profeta Isaías que habló entre visiones y advertencias, hasta un Israel quebrantado en el exilio clamando por esperanza. Todo converge en una última profecía, el misterio del siervo sufriente. Bienvenido a Eco del Génesis. El rostro velado del dolor redentor. Imagina por un momento a Israel en el exilio. Los muros de Jerusalén derribados, el templo reducido a cenizas, el pueblo disperso en tierras extranjeras. En medio de esa ruina surge una voz. Una voz que no habla de ejércitos, ni de coronas, ni de victorias militares. Habla, en cambio, de un siervo. Un siervo que no viene con espada, sino con sufrimiento. Un siervo despreciado, rechazado, quebrantado. Un siervo que, misteriosamente, carga no con su propia culpa, sino con la nuestra. Siglos antes de Belén, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, escribió palabras que estremecen aún hoy. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Este pasaje, conocido como el Cántico del Siervo Sufriente, es uno de los enigmas más profundos del Antiguo Testamento. ¿Quién es este siervo? ¿Cómo puede su sufrimiento traer salvación? ¿Y por qué Dios eligió revelar su gloria a través del dolor? En este viaje meditativo recorreremos 4 estaciones. Israel exiliado y necesitado de esperanza, el trasfondo histórico en que surge esta profecía. Isaías, profeta de visiones y advertencias, el hombre que vio la santidad de Dios y habló al pueblo en medio de su rebelión. La exégesis de Isaías 53, el retrato inigualable del varón de dolores, herido, molido y exaltado. La aplicación espiritual, la fe en el Mesías que sana y salva, y el llamado a seguirlo en esperanza aún en medio del sufrimiento. Este no será un análisis frío, sino una contemplación reverente. Porque en el siervo sufriente descubrimos no solo una profecía cumplida en Cristo, sino también un misterio que sigue hablándonos, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y que la victoria eterna nació de la cruz. Capítulo 1. Israel exiliado y necesitado de esperanza. Imagina el silencio de una ciudad destruida. El humo todavía asciende de los muros de Jerusalén, ennegrecidos por el fuego de Babilonia. El templo, orgullo de generaciones, yace en cenizas. Sus candelabros arrancados, sus tesoros saqueados, sus puertas derribadas. Las calles, antes llenas de cantos de peregrinos, están vacías, los atrios donde resonaban salmos ahora solo devuelven eco de llanto. Así nació el exilio, no como un accidente de la historia, sino como una herida abierta en el corazón de Israel. El juicio anunciado. Durante siglos, los profetas habían advertido. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos levantaron su voz contra la idolatría, la injusticia social, el abandono de la ley. La tierra que fluía leche y miel se había contaminado con altares paganos y sacrificios hipócritas. El pueblo mantenía rituales, pero su corazón se había alejado de su Dios. Jeremías lo había dicho sin rodeos. Haré que cesen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Jeremías 7:34. Y así ocurrió. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con su ejército. Los jóvenes fueron llevados cautivos, los ancianos abatidos, las familias desarraigadas. En el año 586 a.C., la esperanza visible de Israel fue reducida a polvo. La pregunta dolorosa. En el exilio, la pregunta más aguda no fue política, sino teológica. ¿Dónde está Dios? ¿Acaso ha roto su pacto? ¿Cómo puede el pueblo escogido estar humillado en tierras extranjeras? Los salmos del exilio lo expresan con crudeza. El Salmo 137 es un testimonio conmovedor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión.
sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. El exilio no fue solo una derrota militar. Fue una crisis de fe. El pueblo que tenía al Dios del Sinaí, que había visto el mar abrirse, que había recibido la promesa de un trono eterno para la casa de David, ahora estaba encadenado, lejos de su tierra y de su santuario. La necesidad de esperanza. Es en este contexto donde las palabras de Isaías encuentran su profundidad. El profeta había vivido más de un siglo antes del exilio, pero su mensaje resonaba en las sinagogas improvisadas de Babilonia como si hubiera sido escrito para ese mismo momento. Isaías había hablado de juicio, sí, pero también de consuelo, de un futuro en que Dios restauraría a su pueblo. Entre esas promesas, un pasaje en particular adquiría un peso misterioso: Isaías 52 horas y 13 minutos, 53 horas y 12 minutos, el canto del siervo sufriente. Un retrato de alguien despreciado, herido, quebrantado, pero que en su sufrimiento traería sanidad y perdón. El pueblo en el exilio empezaba a verse reflejado en esas palabras. ¿Acaso Israel mismo era ese siervo? ¿O hablaba Isaías de alguien más? El enigma estaba planteado, y el silencio de Dios en el exilio lo hacía aún más profundo. Una contradicción profética. El exilio enseñó a Israel que la esperanza no siempre viene en forma de ejército o de rey terrenal. La esperanza profética apuntaba a algo radicalmente distinto: un redentor que no impondría por la fuerza, sino que cargaría el dolor. Para un pueblo humillado, esa idea era incomprensible. Y sin embargo, era la semilla de una verdad eterna. El siervo de Isaías no conquista con la espada, sino con el sufrimiento. No se exalta en tronos dorados, sino en la entrega de sí mismo. Y esa figura, incomprensible entonces, comenzaba a brillar en medio de la oscuridad del exilio como un misterio aún no revelado. El trauma colectivo del exilio. El exilio babilónico no fue solo un desplazamiento geográfico, fue un trauma espiritual. El pueblo de Dios se enfrentaba a la pregunta más dolorosa de todas: ¿cómo adorar lejos de Sión? El templo había sido el centro de la vida nacional, el lugar donde la presencia de Jehová se manifestaba. Sin él, la identidad del pueblo parecía disolverse. Los exiliados tuvieron que reconstruir su fe en condiciones nuevas, sin sacrificios, sin sacerdotes que oficiaran en Jerusalén, sin festivales en el Monte Santo. Este vacío fue, paradójicamente, el terreno fértil para la esperanza mesiánica. Ante la pérdida del templo físico, surgió la expectativa de un templo mayor, de una restauración que no dependiera de muros de piedra sino de la intervención divina. Isaías y la promesa en medio de la ruina. Isaías, profeta de visiones, había hablado en el siglo VIII a.C., mucho antes del exilio. Sin embargo, sus palabras adquirieron un significado renovado en Babilonia. Isaías había anunciado juicio, sí, pero también había pintado un cuadro de esperanza que iba más allá de la reconstrucción nacional. Habló de un renuevo de la raíz de Isaí, de un rey justo y de un siervo que sufriría por los pecados del pueblo. Mientras los exiliados colgaban sus arpas en los sauces, las palabras de Isaías eran como agua en el desierto. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 40:1. El mensaje no negaba el dolor, pero lo transformaba en preludio de redención. El siervo como imagen de Israel. Muchos intérpretes judíos comenzaron a ver en el siervo descrito por Isaías una representación colectiva del pueblo. Israel mismo era el siervo, humillado entre las naciones, despreciado y quebrantado, pero destinado a ser luz para los gentiles. En parte, esa lectura tenía sentido: el pueblo sufría injustamente en el exilio, cargando sobre sí la burla de los imperios. Pero los textos de Isaías 52 y 53 iban más allá de lo que Israel podía encarnar. El siervo no solo sufría, sino que sufría sustituyendo las culpas de otros. Su dolor no era meramente solidario, sino expiatorio. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Esa dimensión era más grande que Israel mismo.
El enigma permanecía abierto. ¿De quién hablaba el profeta? El hambre de restauración. El exilio despertó en Israel un hambre de restauración profunda. No bastaba con regresar a la tierra, necesitaban ser transformados como pueblo. Los profetas hablaron de un nuevo pacto, escrito no en tablas de piedra, sino en corazones. Jeremías 31, 31, 34. La esperanza no se limitaba a reconstruir muros, sino a recibir un perdón completo que limpiara la rebeldía acumulada por generaciones. En ese horizonte, el canto del siervo sufriente se convirtió en una llave. Invitaba a ver el sufrimiento no solo como castigo, sino como camino hacia la sanidad. La paradoja se profundizaba, lo que parecía derrota podía ser instrumento de victoria, lo que parecía debilidad podía convertirse en poder. El misterio profético. Isaías 53 no respondía todas las preguntas. Al contrario, las multiplicaba. ¿Quién podía ser este siervo? ¿Cómo podía el sufrimiento de uno traer redención para muchos? ¿Qué significaba que fuera molido por nuestras rebeliones? El exilio enseñó al pueblo a vivir con el misterio. Aprendieron a confiar en promesas aún no cumplidas, a guardar silencio donde Dios guardaba silencio y a esperar en la fidelidad divina incluso cuando todo parecía perdido. Ese aprendizaje espiritual sería el terreno en el cual, siglos más tarde, la figura de Jesús de Nazaret sería reconocida como el cumplimiento perfecto. El Mesías que no vino con ejército, sino con cruz, que no reinó desde un trono dorado, sino desde un madero levantado, que no trajo liberación política inmediata, sino salvación eterna. Capítulo 2. Isaías, profeta de visiones y advertencias. Imagina a un joven sacerdote en Jerusalén, alrededor del siglo VIII a.C., entrando al templo en medio de un clima de tensión política. El reino del norte, Israel, estaba al borde del colapso. Asiria se alzaba como potencia implacable. Judá, aunque todavía en pie, se debatía entre alianzas humanas y la fidelidad al Dios de sus padres. Ese joven se llamaba Isaías, y lo que experimentaría marcaría para siempre su vida y su mensaje. El llamado insondable. En Isaías 6 encontramos uno de los relatos más sobrecogedores de la Biblia. El profeta narra su visión. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 1, 3. El templo se llena de humo, los cimientos tiemblan, y el joven Isaías se siente abrumado. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Este encuentro inicial no es casualidad. Dios llama a Isaías a proclamar un mensaje incómodo en medio de un pueblo endurecido. Su misión no será popular, pero será necesaria: anunciar juicio y, al mismo tiempo, sembrar esperanza. El contexto político. Isaías ejerció su ministerio bajo los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. 4 reyes, 4 etapas de crisis. Bajo Usías, Judá disfrutaba de prosperidad material, pero esa abundancia trajo orgullo y corrupción. Bajo Acaz, la amenaza de Asiria llevó a decisiones políticas que implicaron idolatría y alianzas extranjeras. Bajo Ezequías, hubo intentos de reforma y confianza en Dios, pero la sombra de Babilonia comenzaba a crecer. Isaías se convierte en la voz que denuncia los pecados del pueblo, la idolatría, la injusticia contra los pobres, la corrupción de jueces y sacerdotes. Sus palabras resuenan con fuerza. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Isaías 5:8. Este profeta no suaviza la verdad. Su mensaje es como fuego que desnuda las falsas seguridades. El profeta de la esperanza. Sin embargo, Isaías no es solo mensajero de juicio. También es profeta de esperanza.
Sus visiones del futuro incluyen imágenes majestuosas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, Isaías 9:2. Un renuevo saldrá del tronco de Isaí, Isaías 11:1. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, Isaías 7:14. Isaías, el profeta de advertencias, es también el profeta que más claramente anticipa la llegada del Mesías. En sus páginas se entrelazan el juicio por el pecado y la promesa de redención. Y entre todas sus visiones, ninguna tan profunda como la del siervo sufriente, un retrato de Cristo siglos antes de su nacimiento. El mensaje de advertencia. Isaías fue, sobre todo, un profeta que expuso el corazón del pueblo. No solo habló contra la idolatría, sino contra la injusticia social. Denunció a jueces corruptos, a comerciantes deshonestos, a líderes religiosos que ofrecían sacrificios mientras descuidaban la misericordia. Sus palabras en Isaías 1, 11, 17 son demoledoras. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El mensaje era claro: Dios no se complace en rituales vacíos, sino en un corazón transformado. Esta denuncia resonaba como advertencia: sin arrepentimiento, el juicio sería inevitable. La dimensión universal de Isaías. Una de las características más sorprendentes del libro de Isaías es su mirada universal. Mientras muchos profetas se enfocaban en Israel, Isaías hablaba también a las naciones. Su visión trascendía fronteras: el siervo del Señor sería luz para las naciones, Isaías 49, 6. Israel, aún en su pecado, estaba llamado a ser instrumento de bendición para el mundo. Esta dimensión universal prepara el camino para comprender al Mesías no solo como Redentor de Israel, sino como Salvador del mundo. Jesús mismo, siglos después, aplicaría a sí mismo estas palabras en su ministerio. Isaías como profeta mesiánico. Por eso, la tradición cristiana ha llamado a Isaías el evangelista del Antiguo Testamento. Sus visiones del Emanuel, 7:14, del Príncipe de Paz, 9:6, del renuevo de Isaí, 11:1, y del siervo sufriente, 53, son retratos proféticos de Cristo. Cada anuncio, cada imagen, cada metáfora es un adelanto velado del misterio que se revelaría en Belén y culminaría en la cruz. El pueblo de Judá, al escuchar a Isaías, quizá no entendía la magnitud de sus palabras. Pero el Espíritu inspiraba un mensaje que atravesaría siglos. Isaías sembró en el corazón de Israel una expectativa, un Mesías que vendría, no solo para gobernar, sino para cargar con el pecado del mundo. Advertencia y consuelo. El libro de Isaías alterna entre advertencia y consuelo. Como un péndulo, pasa del juicio a la esperanza, de la denuncia a la promesa. Esa tensión refleja la naturaleza de Dios, santo y justo, pero también misericordioso y redentor. Esa dualidad alcanzará su clímax en Isaías 53, donde el siervo es herido por causa del pecado, pero al mismo tiempo, por sus llagas viene la sanidad. El mismo Dios que juzga es el Dios que provee redención. Capítulo 3. Exégesis de Isaías 53, el varón de dolores. Si alguna vez hubo un texto que late en el corazón del misterio bíblico, es Isaías 53. Un capítulo breve, apenas 12 versículos, pero tan profundo que ha sido llamado por algunos el quinto evangelio. Escrito siglos antes de Belén, parece describir con detalle lo que sucedería en el Calvario. Y al mismo tiempo, está velado con un lenguaje poético que obliga a detenerse, a meditar, a dejar que cada palabra penetre en lo profundo. La introducción al cántico. El pasaje comienza realmente en Isaías 52 horas y 13 minutos con estas palabras. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. La paradoja se presenta desde el inicio: el siervo será exaltado,
pero antes de ello será desfigurado más que cualquier hombre, 52 horas y 14 minutos. El tono anticipa lo que vendrá, gloria final, pero a través de sufrimiento, desprecio y rechazo. Isaías 53, 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Aquí se perfila un retrato inconfundible: el Mesías no sería recibido con honores. Sería rechazado, incomprendido, mirado con desdén. La humanidad, en lugar de reconocerlo, lo ignoraría. Este rechazo no fue un accidente, sino parte del plan divino. El verdadero Redentor no sería celebrado por el mundo, sino rechazado por él. El dolor sustitutivo. El corazón del cántico está en los versículos 4, 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí aparece con claridad la idea de sustitución. El siervo no sufre por sus propios pecados, sino por los de otros. La palabra molido transmite la intensidad del sufrimiento. El contraste es sobrecogedor: el inocente recibe la culpa, los culpables reciben la sanidad. Como oveja al matadero. En el versículo 7, Isaías describe la mansedumbre del siervo. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. La imagen del cordero conecta directamente con el sistema sacrificial de Israel. El cordero pascual, el animal sin mancha ofrecido en el templo, encuentra aquí su cumplimiento. El siervo es la verdadera ofrenda, el sacrificio perfecto que se entrega voluntariamente. La injusticia del juicio. El versículo 8 declara: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El siervo no solo es rechazado, sino sometido a un juicio injusto. La expresión cortado de la tierra de los vivientes sugiere muerte violenta, segregación definitiva. Pero el texto enfatiza: no murió por sí mismo, sino por la rebelión del pueblo. La injusticia humana se convierte en el instrumento de la justicia divina. Con los impíos y con los ricos. El versículo 9 es sorprendente en su detalle. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí, siglos antes del Calvario, se anticipa la paradoja de la sepultura de Jesús, crucificado entre criminales, los impíos, pero enterrado en el sepulcro de José de Arimatea, un hombre rico. El versículo recalca su inocencia: nunca hizo maldad, nunca hubo engaño. El siervo es absolutamente justo, y por eso su sufrimiento adquiere valor expiatorio. El plan misterioso de Dios. El versículo 10 es quizá el más enigmático. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La paradoja es desconcertante: no fueron solo los hombres quienes lo quebrantaron, fue la voluntad de Dios. No como crueldad arbitraria, sino como plan redentor. El sacrificio del siervo no es fracaso, sino expiación. De su muerte brota vida. Verá linaje habla de una descendencia espiritual, todos los redimidos. Vivirá por largos días alude a su resurrección. El siervo muere, pero vive, es quebrantado, pero prospera. El triunfo final. Los versículos 11 y 12 concluyen el cántico. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí el misterio se desvela, el sufrimiento del siervo no es en vano. Su aflicción produce justificación para muchos. Su entrega lo lleva a compartir la gloria. El lenguaje es militar, repartirá despojos como un vencedor, pero su victoria no fue con espada, sino con entrega. Y el último detalle es sublime, no solo llevó el pecado, también oró por los transgresores. En la cruz, Jesús cumplió estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El varón de dolores y la teología cristiana. La iglesia primitiva vio en Isaías 53 un anuncio directo de Cristo. Felipe, en Hechos 8, explica este pasaje al eunuco etíope y le revela que habla de Jesús. Desde entonces, este capítulo ha sido piedra angular de la fe cristiana. Nos muestra que la salvación no vino por fuerza militar ni por gloria terrenal, sino por el sufrimiento vicario del Hijo de Dios. Isaías 53 no es solo profecía cumplida, es espejo de nuestra fe. Cada línea recuerda que el pecado no se resuelve con esfuerzo humano, sino con un sacrificio perfecto. El varón de dolores es Cristo mismo, el Mesías que murió y resucitó, el que justifica a muchos y trae paz a través de su llaga. Capítulo 4. La fe en el Mesías que sana y salva. El cántico del siervo sufriente no termina en la tragedia. No es solo un retrato de dolor y quebranto, sino una invitación a responder en fe. Si todo lo dicho en Isaías 53 encuentra plenitud en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, entonces el llamado para nosotros es claro: creer, recibir y vivir a la luz de esa verdad. La fe que abraza el misterio. Creer en el Mesías sufriente no es un ejercicio de lógica fría. Es un acto de confianza. Es mirar la cruz y reconocer que lo que allí ocurrió no fue simplemente la ejecución de un inocente, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios. Isaías nos recuerda que por sus llagas fuimos curados, 53:5. Esa frase nos invita a depositar nuestra vida en el sacrificio del que tomó nuestro lugar. La fe aquí no significa tener todas las respuestas, sino aceptar que en el misterio del sufrimiento de Cristo se encuentra nuestra redención. Aceptar que el castigo que merecíamos recayó sobre Él. Aceptar que el Dios eterno se inclinó hacia nuestra miseria para levantarla. La salvación como sanidad. El texto habla de sanidad, por su llaga fuimos nosotros curados. Esto no se limita a lo físico, se extiende a lo espiritual y a lo existencial. El pecado nos hiere, nos divide, nos enferma en el alma. Cristo trae sanidad integral. El Mesías que cargó con nuestras rebeliones ofrece perdón, pero también restauración. Donde había culpa, pone paz, donde había quebranto, pone plenitud. Un llamado personal. Cada oyente de Isaías 53 es confrontado con una decisión: ¿quién creería a nuestro anuncio? 53:1. Esa pregunta resuena hoy igual que hace siglos. No basta con admirar al siervo, hay que creer en él, recibirlo, rendirle el corazón. La fe no es un adorno cultural, es la respuesta concreta a la obra redentora de Dios. La cruz como escándalo y poder. Cuando Isaías escribió sobre un siervo despreciado, herido y molido, estaba anticipando algo que el mundo jamás entendería con categorías humanas. Para los judíos del primer siglo, un Mesías crucificado era un escándalo, para los gentiles, era locura. Y, sin embargo, como diría Pablo siglos después, para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. La fe en el Mesías que sana y salva exige aceptar este misterio: el triunfo vino a través de la derrota, la vida nació de la muerte, y la gloria se reveló en la vergüenza de una cruz. Fe que transforma la vida. Creer en este Mesías no es solo una confesión verbal. Es una transformación de la existencia. La fe en el siervo sufriente cambia cómo entendemos el sufrimiento, la justicia y la esperanza.
Nos invita a mirar nuestras propias heridas a la luz de las suyas, a reconocer que en su quebranto encontramos sanidad, y a vivir con la certeza de que nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Así como Israel en el exilio necesitaba aprender a confiar en Dios en la oscuridad, nosotros también somos llamados a vivir con fe en medio de los silencios de la vida. La fe es el puente entre la promesa y el cumplimiento, entre el quebranto y la restauración. Una fe colectiva y personal. El cántico del siervo no se limita al individuo. Es también un mensaje para comunidades enteras. La iglesia primitiva lo entendió así: en la cruz, Cristo estaba cargando no solo culpas personales, sino el pecado del mundo entero. Nuestra fe, entonces, es personal pero también comunitaria. Nos une como pueblo redimido, como familia que comparte un mismo perdón y una misma esperanza. La invitación no es solo a creer que Cristo murió, sino a creer que murió por mí, y que en esa entrega se funda mi vida nueva. La fe nos saca del anonimato del pecado y nos injerta en la comunidad de los redimidos. La sanidad del corazón. El lenguaje de Isaías 53 insiste en la palabra sanidad. Este no es un concepto reducido a lo físico, es mucho más amplio. El pecado es una enfermedad que hiere nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. La fe en el siervo nos introduce en un proceso de restauración que sana nuestra identidad, restaura nuestra dignidad y reordena nuestro propósito. Creer en Él es caminar hacia la plenitud. No significa ausencia de dolor, sino certeza de que cada herida puede ser tocada por la gracia del crucificado. Fe que espera. Finalmente, la fe en el Mesías que sana y salva no se agota en lo que ya hemos recibido. Mira hacia adelante. Isaías 53 no termina en la tumba, sino en la exaltación: verá linaje, vivirá por largos días, 53 horas y 10 minutos. La resurrección de Cristo confirma esa promesa: la muerte no tiene la última palabra. La fe nos sostiene hoy, pero también nos impulsa hacia la esperanza de un futuro donde la redención será completa y definitiva. Capítulo final. El misterio cumplido en Cristo. Al recorrer las páginas de Isaías y meditar en el cántico del siervo sufriente, hemos atravesado un camino que comienza en el dolor del exilio y termina en la cruz y la resurrección de Cristo. Vimos a Israel quebrantado y necesitado de esperanza. Escuchamos la voz de Isaías, el profeta de visiones y advertencias, anunciando un misterio insondable. Nos detuvimos en Isaías 53, donde el varón de dolores cargó con nuestras culpas y contemplamos cómo en su sufrimiento brota la vida. Finalmente, nos vimos reflejados en el llamado a la fe, creer en el Mesías que sana y salva. Pero el misterio no se agota aquí. Isaías 53 no es un capítulo para resolver como un rompecabezas intelectual, sino un pasaje para contemplar con reverencia. Nos recuerda que el plan de Dios se cumple incluso en el silencio, incluso en la contradicción, incluso en el sufrimiento. El siervo despreciado fue exaltado, el herido se convirtió en sanador, el quebrantado se volvió fuente de vida eterna. Hoy, ese cántico nos invita a la confianza. A reconocer que, aunque no entendamos todos los caminos de Dios, podemos descansar en su fidelidad. El mismo que llevó nuestro pecado es el que promete acompañarnos hasta el fin. Y el mismo que fue molido por nuestras rebeliones es el que regresará como Rey glorioso. Así, el enigma del siervo sufriente se convierte en buena noticia, que en Cristo tenemos perdón, en su cruz tenemos paz, y en sus llagas tenemos sanidad. El silencio del exilio se transformó en canto. El dolor se convirtió en salvación. Y lo que Isaías vio a lo lejos, tú y yo lo contemplamos cumplido en Jesús. Si este relato resonó contigo, te invito a suscribirte y acompañarnos en este viaje por los textos olvidados, las enseñanzas ocultas y las historias que transforman. Dale like, comparte con quien necesite escuchar esto, y recuerda, aún hay mucho por revelar.